En ExxonMobil estamos comprometidos con la política de prevención de consumo de alcohol y drogas, que busca promover la calidad de vida y mejorar el bienestar psicológico de nuestros trabajadores y sus familias, por medio de la prevención de factores de riesgo, la promoción de factores protectores, el mejoramiento del medio ambiente, el ambiente social y la salud. Con este video, ExxonMobil se propone promover el diálogo entre las familias sobre el problema del consumo de las drogas o sustancias psicoactivas y cómo protegerse de él. ¿Drogas? ¿Adicciones? En cualquier ámbito, esto suena a problemas. Los niños, jóvenes o adultos drogados son problemáticos, difíciles de manejar y a veces un peligro para los demás. El uso de drogas o alcohol por parte de alguno de sus familiares, compañeros o amigos no es algo gracioso o sencillo. El consumo ocasiona trastornos médicos, psicológicos, infelicidad, y crea un mundo falso donde las personas se degradan. Es una realidad complicada que probablemente tendrá que enfrentar. ¿Cómo enfrentarlo? Apropiándose de mucha información seria y verídica sobre el tema. Mejorar la comunicación y la confianza para que dentro de la familia se charle del tema sin temor. Dar un trato respetuoso, cálido y fomentar el amor y la confianza en la familia. ¿Qué son las drogas? Al buscar información, encontramos una definición que dice: son aquellas sustancias cuyo consumo puede producir dependencia, estimulación o depresión del sistema nervioso central, o que dan como resultado un trastorno del pensamiento, del comportamiento o del estado de ánimo del individuo. ¿Qué es esto? En palabras más sencillas, las drogas son sustancias que alteran nuestro organismo, generando diferentes reacciones en él. Cuando una persona consume una sustancia psicoactiva, corre el riesgo de generar dependencia, abuso o adicción, porque se afecta su cerebro y el sistema nervioso central. ¿Y qué es una adicción? Pues es la dependencia física y psicológica al alcohol, al cigarrillo o a las drogas. Eso quiere decir que se comienza a consumir estas sustancias de forma descontrolada, perdiendo la voluntad y afectando así negativamente la vida de la persona que sufre esta enfermedad. Es vital saber que las drogas no discriminan. La percepción que se tiene de los drogadictos es que son inmorales, delincuentes o malas personas. Esta percepción es errónea. La drogadicción afecta a todo tipo de personas, hombres y mujeres, niños, jóvenes y viejos, ricos y pobres, sin importar la raza, edad, procedencia cultural o económica. Así que cualquier persona puede convertirse en un drogadicto. El mejor estudiante, el ama de casa, el trabajador, el deportista o el profesional. Ahora hablemos del proceso adictivo y sus etapas. Etapa contacto-experimentación. Comienzan normalmente desde la adolescencia, cuando el joven se siente emocionalmente confuso y dispuesto a explorar. Por lo general, establece el primer contacto con las drogas en los ambientes donde se desenvuelve, escuchando frases como: ¿quieres? Prueba solo un poquito. ¡Vamos, hágale! Esto te hará sentir mejor. Solo por hoy. No, no va a pasar nada malo. Pero las personas desconocen que las drogas causan más daños de los que normalmente se suponen. Según estudios científicos, en los humanos aproximadamente 3 de cada 10 de quienes prueban una droga son vulnerables a la dependencia con el primer consumo y muy probablemente acabarán volviéndose adictos. Y llegamos a la conclusión de que esta etapa se caracteriza en la común frase de «la curiosidad mató al gato». Al comienzo, todos sin excepción parecen divertirse más, pero algunos quedan de una vez enganchados a la droga. Después se pasa a la etapa del consumidor social, para quien no existe fiesta, reunión o evento social divertido si la droga no está. Por desgracia, nadie sabe cuántas veces una persona puede o debe usar la droga antes de que el cerebro cambie su funcionamiento químico y se convierta en adicto. Y a un solo paso tenemos la etapa del consumidor habitual. Ese que cada 8 días busca cuanta oportunidad existe para consumir esa dosis que lo hace sentir en plenitud total, sin darse cuenta que la frecuencia de consumo que está desarrollando lo lleva al deseo de emplear dosis más altas, en las cuales el individuo llega a una etapa llamada abuso. Abuso de sí mismo, abuso hacia los seres queridos, abuso a su organismo, abuso de sustancias.
Este uso frecuente en dosis altas de las sustancias psicoactivas lleva al organismo a depender en un 100% de aquello que comenzó siendo una curiosidad y que finalmente lo transporta a la etapa final. Etapa de adicción. Cuando la vida de la persona gira en torno a la droga, vive para consumir drogas. El cambio de la química del cerebro hizo que perdiera el control de sus actos, el de sus pensamientos, de toda su vida. Se dice que la adicción, como enfermedad del cerebro, no tiene cura, y en cambio tiende a empeorar cada vez. El desarrollo de ciertas drogas proporcionó a la medicina elementos poderosos para el tratamiento de enfermedades, el alivio del dolor y el control de la depresión. Pero también enfrentó a la sociedad con un fenómeno no previsto: la aparición de personas que bajo los efectos de las drogas pierden el control de sus actos, abandonan las normas establecidas y cometen actos criminales. ¿Qué drogas existen? Podemos diferenciar las drogas en varias categorías, como por ejemplo, las legales y las ilegales. También se clasifican en drogas naturales y drogas de diseño. Las naturales son las que no llevan procesos y se consume la planta como tal. Ya cuando se procesan en laboratorios son las drogas llamadas de diseño, lo que produce efectos distintos en el sistema nervioso. Tienen más potencial de ser letales. También podemos diferenciarlas por sus efectos inmediatos en el organismo. Depresores son las que disminuyen el nivel de funcionamiento del sistema nervioso central. Estimulantes son sustancias que aumentan momentáneamente la agudeza psicológica y la capacidad física. Alucinógenos son sustancias que tienen la capacidad de producir alteraciones en la percepción del mundo o alucinaciones. Drogas mixtas combinan los efectos de unos y otros. Para hablar de cada una de las sustancias, vamos a tomar las más comunes de cada categoría. Por ejemplo, entre los depresores encontramos heroína. Esta droga fue comercializada como un sedante, como sustituto de la morfina, pensando que era menos adictiva. En poco tiempo se demostró que la adicción generada por utilizar este compuesto era mucho más intensa en comparación con la de la morfina. La heroína generalmente se vende en forma de polvo blanco o marrón. Cabe anotar que esta es la droga que genera mayor riesgo de adicción, incluso desde la primera vez que se consume, con un 90% de posibilidad de quedar adicto en la primera dosis. Efectos: somnolencia, apatía, disminución de la actividad física, contracción de las pupilas, disminución de la tensión arterial, náuseas y vómitos. El alcohol. Al comienzo el alcohol relaja, desinhibe y aumenta la sociabilidad, pero después produce náuseas, mareos, disminución de los reflejos, dificultades para caminar, deshidratación y dolor de cabeza al día siguiente. Desafortunadamente, el uso del alcohol es responsable de muchos problemas como accidentes de tránsito. Popper, también conocida como la droga de los 5 segundos. El popper es una sustancia inhalante, altamente inflamable. Es un relajante muscular que aumenta el ritmo cardíaco y por ende la temperatura corporal. Provoca en quien la consume estados de euforia de pocos segundos. Entre sus efectos están el enrojecimiento de la piel y mucosas, vértigos, náuseas, vómitos y en ocasiones diarrea. Entre las drogas estimulantes, las principales son cocaína. La cocaína se obtiene de la planta de coca. Normalmente se le comercializa como un polvo blanco para consumir por las vías respiratorias. La cocaína inhalada produce euforias caracterizadas por el aumento de la sociabilidad, aceleración mental e hiperactividad. Luego de este estado de excitación, aparecen periodos de depresión bien marcados, pasando de la euforia a la apatía o al mal humor. El cigarrillo. El cigarrillo es la forma más común en el consumo de tabaco. El consumo habitual de cigarrillos causa una fuerte dependencia a la nicotina, dependiendo de la frecuencia y cantidad que se realice, llegando a ser una droga que produce mayor adicción que el opio, la cocaína y otras drogas fuertes. El consumo de cigarrillo afecta dramáticamente la salud de los pulmones, el corazón, el hígado y el cerebro. El bazuco. El bazuco es la droga más mortal que se ha inventado. Puede destruir la vida de un joven en menos de 2 años, debido a que rápidamente destruye el tejido cerebral en forma irreversible y causa pérdida de funciones mentales como la memoria. De 1 gramo de cocaína se fabrica 1 kilo de bazuco. Es la sustancia psicoactiva más sucia o envenenante que se consigue en Colombia, y las sustancias con las que se fabrica son de la peor calidad.
Entre las drogas alucinógenas son comunes. Hongos alucinógenos. Distorsionan la percepción produciendo alucinaciones visuales, auditivas y táctiles. Provocan reacciones desagradables como ansiedad, alucinaciones atemorizantes, confusión y agresión en algunos casos. Quienes las consumen pueden desarrollar patologías mentales, locos en palabras simples. La metanfetamina. Es una droga muy poderosa que cambia la manera como el cerebro trabaja y acelera varios procesos del cuerpo. Se produce a partir de varias sustancias químicas en laboratorios ilegales y toma la forma de un polvo blanco o amarillo. A veces aparece en pedazos grandes o pequeños como vidrio partido. La metanfetamina se puede ingerir, aspirar, fumar o inyectar con agujas. Los efectos incluyen una corta avalancha o rayo de felicidad, pérdida del apetito, sensación de irritación y protesta, agresividad, ansiedad, cambios del estado de ánimo, convulsiones, insomnio, paranoia, que es la sensación de que la gente te persigue o de que algo malo te sucederá. Alucinaciones, que significa ver y oír cosas que no existen. El LSD es una sustancia química potente para cambiar el estado de ánimo y producir una tremenda desconexión de la realidad. Se produce en forma de cristales en laboratorios ilegales. Estos cristales se convierten en líquido para distribuirlo y consumirlo. Una experiencia con LSD es conocida como viaje, que típicamente dura 12 horas o más. Cuando las cosas salen mal, lo cual sucede con frecuencia, se le llama mal viaje. Es otro nombre para un infierno viviente. Entre las drogas mixtas podemos mencionar la marihuana. La marihuana es una mezcla verde o gris de flores secas cortadas en trocitos de la planta Cannabis sativa. Esta droga normalmente se consume fumándola como un cigarrillo y provoca en el organismo efectos como la alteración del correcto funcionamiento del cerebro. Esta alteración puede ser temporal o agravarse dependiendo de la concentración de la sustancia y la frecuencia de consumo. El consumo reiterado de marihuana puede provocar estados generales de confusión y desorientación. Síndrome amotivacional, mediante el cual una persona presenta un cuadro de pasividad, apatía, desinterés, fatiga, etc. El éxtasis. El éxtasis es una droga psicoactiva de origen sintético y normalmente vendida en píldoras. El éxtasis puede producir de forma inmediata numerosos efectos adversos para la salud, desde náuseas, escalofríos, sudoración, visión borrosa o contractura involuntaria de los músculos de la mandíbula, hasta la muerte ocasionada por sobredosis. Cualquier persona es vulnerable al consumo de alcohol o drogas. Algunas de las situaciones que nos hacen a todos más vulnerables al consumo son las tradiciones que existen en algunas comunidades y familias en las que el consumo del alcohol y otras drogas es un ingrediente que no falta. Conocer y querer experimentar arriesgándose ingenuamente con el propio cuerpo, sin tener información sobre los riesgos. La búsqueda del placer y el bienestar, cuando esta búsqueda se vuelve algo compulsivo. Condiciones de salud en las que se utilizan medicamentos muy adictivos. No aprender a afrontar o manejar adecuadamente situaciones o etapas difíciles, los problemas. Incapacidad o dificultad para resistirse a una tentación. Querer ser parte de un grupo. Buscar ser aceptados y estar dispuestos a hacerse daño psicológico o físico para lograrlo. No diferenciar entre libertad y responsabilidad. Debido a experiencias familiares o de amigos, creer que es normal o común que las personas se droguen. No contar con personas que lo sepan apoyar positivamente cuando se enfrenten situaciones o etapas en la vida complicadas. Hacerse el de la vista gorda cuando los hermanos, padres, hijos están comenzando a consumir. Eso no le diga nada, o mejor no le digo nada. Algunos ambientes con amigos que incluyen en sus actividades consumir drogas o alcohol. O imaginar que la droga ayuda a enfrentar los retos de la vida cotidiana. Querer escapar de la rutina, aliviar la tensión de una vida complicada o engañarse pensando que con eso se soluciona algo. Ser parte de núcleos familiares donde hay falta de apoyo, aislamiento, poca tolerancia, incomunicación, inestabilidad emocional. ¿Cómo protegerse? ¿Cómo prevenir el problema? Para evitar el consumo de drogas, es realmente necesario que jóvenes y padres se encuentren en total actitud de comunicación, confianza respetuosa
y juntos puedan conocer o detectar con anticipación aquellos indicios o señales importantes. Padres, estén atentos al estado emocional de su hijo. Los signos constantes de irritabilidad e intolerancia deben colocarlos no solo en alerta, sino crear varios espacios de diálogo tranquilo y de confianza que permitan al joven liberar emociones reprimidas, para que no se refugien en el uso de sustancias. Estén atentos a los cambios especiales en aspectos como hábitos de alimentación, hábitos de sueño, actividades físicas, actividades recreativas. Observen y tengan buena memoria de la información que reciben de permisos, salidas, amigos, entre otros. Observen y conversen sobre los cambios en la forma de relacionarse con las personas de su familia o con los amigos. Hagan seguimiento al cumplimiento de normas, obligaciones, actividades y tareas. Infórmense correctamente acerca de las drogas, cuáles existen, el modo de consumo y cómo proceder cuando identifiquen consumo probable. Jóvenes, es importante que ustedes también estén atentos y prevengan el consumo de estas sustancias, debido a que no solo a su edad, sino a cualquier edad se es susceptible de estar en una situación en donde pase por sus mentes que éstas los ayudarán a escapar de sus problemas o a pasarla muy bien. Jóvenes y padres, recuerden que la comunicación, la confianza y el amor son las únicas armas de prevención. Es vital saber que lo más importante para prevenir cualquier adicción es tu voluntad y determinación a no hacerlo, a no probar, porque es mucho más fácil decir no consumir drogas a dejarlas luego de haberlas probado. Es un camino en el cual si empiezas, luego de entrar va a ser más y más y más difícil dejarlo. El tener total control sobre ti y tus acciones te va a poner en un lugar privilegiado y muy lejos de los riesgos que implican las drogas. Saber decir no en el momento adecuado es la mejor arma en contra de este problema, que día a día acaba con las personas y con sus familias. Cuando te encuentres en una situación donde estás expuesto al consumo de alcohol o drogas, inicialmente hay una elección, porque la adicción comienza realmente cuando se consume la droga. Los jóvenes casi siempre están expuestos a las drogas en contextos de grupo y de presión de los amigos. Muchas veces no eligen probar porque quieren probar la droga, sino porque quieren hacer parte de un grupo, lo cual es una respuesta normal durante la pubertad. Quieren caer bien y son fácilmente influenciables por sus compañeros. Supongamos que alguno decide probar, sin tener en cuenta todo lo que hemos mencionado. ¿No le gustó? Se acabó. En cambio, otros deciden probar y quedan enganchados. Pero ellos eligieron probar la droga, no eligieron convertirse en adictos. Como el que fuma decide fumar un cigarrillo, no decide generar un cáncer de pulmón. ¿Ya probó alguna? Cuidado, una cosa lleva a la otra. Cuando se consume una droga, se aumenta el riesgo de caer en otras. Por ejemplo, si un individuo consume alcohol, él va a ser más vulnerable a consumir otras sustancias debido a los efectos de desinhibición y ausencia de voluntad. En las situaciones de consumo de drogas, siempre se presentan nuevas oportunidades para probar otras sustancias. En muchos casos, el adicto pasa de una sustancia a otra debido a que el cuerpo ya no le responde de igual manera a la droga que usa. Incluso cuando se aumentan las dosis, es ahí cuando en busca de saciar esa necesidad caen en otras drogas más fuertes cada vez, decayendo así como personas y en su salud. ¿Cómo saber si yo mismo estoy en riesgo de problemas con las drogas o el alcohol? Si necesitas usar drogas para poder hacer cosas o lograr propósitos, y tienes dificultades para controlar su consumo, abstenerte o detenerte antes de consumir, seguramente ya has generado dependencia. Tu cerebro ya ha cambiado su química afectado por la droga. Si las relaciones con la familia, amigos o pareja se alteran, hay pérdida de confianza y alejamiento y gran dificultad de comunicación. Si se presenta un bajón en la calidad o productividad difícil de resolver en el estudio o en el trabajo, si experimenta sentimientos de culpa por consumir sustancias y cada vez necesita más de ellas. ¿Cómo saber si una persona cercana está a punto de ser adicta o ya lo es? Algunas de las señales de adicción a sustancias más preocupantes son: ¿gasta cantidades importantes de dinero para comprar alcohol o drogas? ¿Presenta olvidos, lagunas, de lo que hizo mientras estaba consumiendo drogas? ¿Se justifica con mentiras y excusas ilógicas para seguir consumiendo? Me gusta, me siento mejor así. ¿O se justifica ante sí mismo para consumir cada vez más? ¿Manifiesta conducta hostil para intimidar y tratar de controlar a la familia?
¿Intenta periodos de no consumo para demostrar que sí puede dejar el alcohol o las drogas? ¿Ha perdido el interés por su aspecto y se ha deteriorado su higiene personal? Si un individuo presenta una o más de estas manifestaciones, muy posiblemente tiene problemas que lo aproximan a la drogadicción. ¿Qué debo hacer si sufro o sospecho que alguien de mi familia sufre de una adicción? Busque ayuda especializada. Existen profesionales especializados en adicciones y variados centros de ayuda dependiendo de la adicción. En las primeras etapas es conveniente plantear el problema abiertamente, con respeto y con firmeza. Ocultarlo o ignorarlo solo empeorará la situación y quien ha iniciado el consumo intentará negar el problema. Revisar y controlar los factores de riesgo causales o facilitadores. No actuar contribuye a que empeore. El consumo se convierte en un problema para toda la familia y debe evaluarse lo que cada uno puede hacer para protegerse de los efectos y alejarse del riesgo. Identifique y ponga en acción factores protectores para las personas más vulnerables de la familia. Es improbable que el adicto por sí solo supere la enfermedad. Necesita atención y tratamiento médico, psicológico y familiar debidamente asesorado. Se debe efectuar un proceso de evaluación y diagnóstico médico, psicológico, toxicológico y en ocasiones psiquiátrico. En situaciones de crisis por intoxicación o por síndrome de abstinencia, se necesita hospitalización, desintoxicación y aislamiento. En el síndrome de abstinencia, el adicto sufre de dolor intenso, ansiedad, alucinaciones, sudoración extrema, temblores, escalofríos, dificultad para dormir, vómito, convulsiones y otros problemas. Recuerda, según estudios, en los humanos aproximadamente 3 de cada 10 personas que prueban una droga son vulnerables a la dependencia con el primer consumo y muy probablemente acabarán volviéndose adictos. Por esto, el control total sobre ti y tus acciones te va a poner en un lugar privilegiado y alejado de los riesgos que implican las drogas. Es mucho más fácil no consumir drogas a dejarlas luego de haberlas probado. Es un camino que si empiezas va a ser más y más y más difícil dejarlo.